¿Tú sabes lo que vale un peine? No sé qué Valverde. Sí, puedo hacerme una idea. Puedo hacerme una idea. Pues no estarías. Yo en el precio justo que había, seguro que ni idea. No tengo ni idea de lo que cuesta un peine. Bueno. Y lo que me llama la atención, tengo que buscar por qué se decía eso. Los dichos esos... Tienen que tener un porqué. Sí, todos tienen un porqué. Ahora, saberlos, eso nunca lo sabremos. ¿Y por qué es importante invertir desde joven? Porque es necesario... Buenos hábitos. Primero hay que tener buenos hábitos, y esos hábitos, como empiezan siempre, con la planificación financiera. Queridos niños, la planificación financiera que dice Sergio Valverde. Planificación financiera de cabecera. Sí, es el mantra. Todos deberíamos de tenerlo tatuado. Todos deberíamos ver cómo papá y mamá hacen su planificación financiera para que luego los niños entiendan que tienen que copiar las cosas buenas que hacen papá y mamá. Ese tendría que ser... No hay que matar al padre y a la madre, que decía Freud. A ver si vais a decir, bueno, pues si mamá y papá hacen esto, ya sabes. Que pero en este caso es bueno. En este caso es bueno, no es malo. Entonces, ¿por qué es importante invertir desde joven? Primero, porque tienes más tiempo para que esas inversiones a largo plazo puedan madurar, puedan ir tomando forma, y sobre todo a medida que vas ahorrando y vas siguiendo haciendo inversiones, que el famoso interés compuesto juega a tu favor. Cuanto más tarde empiezas, vas a intentar buscar rentabilidades más altas. ¿Para qué? Para ganar más dinero, pensando como siempre en el siguiente paso, que ¿cuál suele ser? La jubilación. Si tú empiezas desde joven apartando un poquito de dinero, puedes ir aumentando tu patrimonio y puedes ir pensando en esa jubilación y vives más tranquilo. Claro. Y vives más tranquilo. No sabéis lo que significa vivir tranquilo, que luego después vienen las cosas del revés y no sabe uno a dónde agarrarse, que la tranquilidad no tiene precio. No, porque cuando hablamos de invertir... Cigarras, un poquito cigarras. Porque... Digo hormigas, ¿no? Hormigas. Cigarras también. Cigarras es antes del trabajo, digamos, primero, en el cual ya empiezas a ganar un salario decente, no los que hay antes, que puedes tener los que son más o menos, a lo mejor es de verano. Eres de joven, diviértete, cigarra, canta, coge la guitarra. Ahí toda la cigarra. Ya luego, cuando ya tienes tus 8 horitas todos los días, ahí ya empezamos a ser hormiga. Y en ese sentido, al final, ¿por qué decimos esto? Y en parte un poco como dices tú, porque a medida que van pasando los años, te vas dando cuenta de, uy, la jubilación, uy, que ahora hay una guerra, uy, que mañana puede haber esta cuestión. Entonces, cuanto antes despertemos y entendamos que invertir nos va a permitir encontrar mejores oportunidades de inversión, aquellas que vayan bien, incluso poder reinvertir, aprovecharnos de los ciclos económicos, etcétera. Y luego, por último, si queremos la parte del interés compuesto, nos va a hacer que podamos mejorar nuestro patrimonio. Y eso está claro, que cuanto antes empezamos, lo digo por gente que te viene de 50, casi rozando los 60. No, es que quiero empezar ahora a invertir para mi jubilación. Error, porque ya vas muy... Vas tarde, ya para luego es tarde, que dice Sabina en la canción. Para luego es tarde. Exacto, entonces ya llegas muy forzado. Cuanto antes empieces... Además, también hay que entender que tenemos objetivos vitales. Si hacemos unas inversiones más o menos también lógicas, seguras, podemos ir... Yo qué sé, hemos pedido una hipoteca para una casa. Si hemos empezado nosotros jóvenes, oye, a lo mejor ya tenemos una entrada que podemos tirar. Que si dejáramos esa inversión a lo mejor a más largo plazo, pero bueno, a lo mejor en ese inicio preferimos utilizar ese dinero para meternos en la casa, porque al final en este país tenemos el sentido de que comprar la casa ya es una inversión. Y es una inversión. A largo plazo. Bueno, ahí podríamos discutir otro día. Ya discutimos siempre, pero yo te lo digo. Yo tengo mi casa y mis amigas llevan 150.000 euros gastados y no la tienen. Yo la tengo. Que mañana me va mal, la vendo. Me voy al pueblo, ¿sabes? Pero ellas no. Ellas han gastado 150.000 euros en 20 años en un piso además caro. ¿Para qué? ¿Para qué a Pekín? Pregunto yo, que eso no se lo podían haber comprado, es evidente, porque ese piso vale 600.000, pero bueno. Hay siempre la disyuntiva. Una casa que te compras es un activo o un pasivo. Cuando tú te la compras, lo único que haces es soltar dinero. Porque pagas la hipoteca. Y si tienes un alquiler, sueltas dinero. No. Porque el IBI no lo pagas tú.
las tasas de basura no lo pagas Eso tú. nos acordamos poco, pero... Si hay problemas con cualquier otra cosa de la casa, no se encarga el del alquiler. Lo que pasa que es lo que hemos hablado también aquí muchas veces. La cuestión es que si tú no vas a comprarte una casa porque lo vas a destinar al alquiler, el problema que tienes, ¿cuál es? Que si te vas es decir, cuando comparamos lo que me cuesta la hipoteca y lo que me cuesta el alquiler, si el alquiler no está muy por debajo de lo que te costaría la hipoteca, sales perdiendo. Eso es evidente. El otro problema, ¿cuál es? Que lo que hace la gente es decir, en vez de irme a una casa que cueste menos para que ese alquiler sea menor que lo que pagaría por esa hipoteca, no, la gente se va a esa misma zona y alquila. No, claro. Con lo cual ahí es donde... Si hay cosas como tú dices, si tú alquilas en una zona cerca del trabajo, donde todo te coge a mano, donde no tienes ni necesitas coche, pues a lo mejor te pones a sumar. No, te sale, no. No. Te digo para el alquiler, pero si no, es que te vale menos la hipoteca que el alquiler, te lo digo en serio. En general, sí, y por lo menos en este país ha sido así. En algún momento quizás no, pero hablamos de España. En otros países sí que puede haber más diferencia. Pero ya te digo, ahí lo que tendrías que hacer esa persona es, en vez de estar viviendo de alquiler en esa zona, irse a otra para que el diferencial sea más grande, y ahí es donde tú empiezas a guardar ese dinero, lo empiezas a invertir y es donde puedes, vamos a decir, a largo plazo ganar al que se ha comprado la casa. Bueno, hay que invertir desde joven, que nos lo está diciendo Sergio Valverde, pero desde joven. Que ahora uno se cree que es joven con 45 años. No, señor. Bueno, que tengo 43, yo creo que... ¿A qué te crees joven tú? Yo me veo muy joven. Ahora... Fíjate lo que vas a tener 60 y te vas a seguir viendo muy joven. Esto es así, ¿eh? Te lo digo por experiencia. No lo sé. Yo lo que pienso es que cuando hay objetivos y hay ganas de hacer cosas, uno se siente más joven que cuando no tiene esos objetivos. Eso es verdad. Pero yo pienso que... Hay gente joven muy vieja, ¿eh? Claro, porque no tienen objetivos, que dices, si es que parece que te vas a morir mañana. Sí. Sobre todo estos adolescentes, ¿no? Cuando se levantan, tienen que ir al instituto y dices tú... Uy, la que te espera a ti. Exacto, pero bueno, ahí son las hormonas, es otro rollo. Pero sí, hay que invertir joven y sobre todo, lo primero, tener siempre la planificación, como hablamos. 2 empresas que nos pueden ayudar a sacar un mejor ingreso. Son 2 empresas que ya he mencionado. Sí, en el programa que hago por las mañanas, en área financiera, pero que creo que son muy interesantes para los oyentes. Para los oyentes de la tarde, que son otros, está muy bien que se lo digas. Sí, porque les puede servir. Mirad, uno es Brand Hero. Brand Hero es una empresa que se encarga de buscar empresas que venden productos por internet, que llevan un año, pero que no son todavía conocidas, pero sí que tienen unas ventas sostenibles. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? La compran y al adquirirla, ellos la pueden potenciar, porque ellos son lo que se llama un agregador. Entonces, pueden tener ahí 100, 200, 300 compañías de productos, que luego lo que hacen ellos con su expertise es subirlas a Amazon y sacarles una mayor rentabilidad, porque además uno de sus cofundadores es que ha trabajado en Amazon. Claro, y entonces, se lo sabe todo. Exacto. Entonces, para todos aquellos que a lo mejor ya llevan un año, que ven que necesitan un empujón, que necesitarían capital y que por ellos solo creen que tienen un buen producto, lo que no quieren es tema de ropa. Eso ya era, por ejemplo, uno de los mercados donde no se quieren meter. Pero si tienes un producto interesante, que tienes unas ventas decentes, etcétera, pues que sepas que hay compañías que se llaman así, agregadores. Hay 120 o por ahí a nivel mundial, cada vez va habiendo más porque es un nicho interesante, sobre todo todas estas empresas son de capital privado, no cotizan a día de hoy, pero van buscando ser ellos quienes compran esas empresas. No quiere decir que luego, aunque tú le vendas la empresa, no puedas continuar en ella, porque se puede llegar a acuerdos, etcétera, porque te motive, porque no quieras retirarte, etcétera. Pero creo que es interesante que la gente conozca que hay este tipo de empresas, estos nichos, que les pueden, venir muy bien para dar ese salto, para a lo mejor dar a conocer su producto, que de otra forma pues sería muy complicado. Sí. Y luego hay otra que se llama Via Fintech, que es una empresa que se encarga de generar, vamos a decir, liquidez como si fuera un cajero automático. ¿Qué significa? En los comercios, aprovechando lo que utilizan las tiendas, etcétera, para pagar el cajero que tienen ellos allí, la caja registradora, perdón, que no me salía, lo utilizan como cajero. Entonces, donde se está incentivando mucho también esta compañía es en aquella España rural, que no hay ya
servicios posibilidades de banco, Entonces, claro. imagínate un supermercado en un pueblecito así perdido. Pues el que tiene ese supermercado, que por regla general no es una cadena de supermercados, sino que a lo mejor es un ultramarinos de estos antiguos. Sí, un supermercado. En su caja registradora, con lo que ya tiene, este software que ellos tienen se incorpora al banco con el que ellos trabajan. Entonces, y les puede dar dinero a los abuelos. Efectivamente, muy por bien. ejemplo, eso es una vía. Eso está muy bien, sí, porque todos, aunque a lo mejor haya pueblos más pequeños y tal, pero se tendrán que ir a comprar la comida a algún sitio. Entonces... Y ojo, hemos puesto este caso porque quizás es el más llamativo, pero mismamente nosotros estamos aquí en la radio, cualquier comercio de aquí abajo, cualquier restaurante podría tenerlo. ¿Por qué lo menciono también? Porque para aquel que quiera sacar a lo mejor un pequeño extra, no creo que vayan a ganar mucho dinero, pero se van a llevar una comisión por ese servicio. Entonces, para aquel que tenga un negocio, pues bueno, si le puede interesar, ahí lo tiene. Además, es una empresa alemana, regulada por la CNMV alemana. Aquí también tiene que pasar ciertos requisitos en España, pero bueno, ya tiene el pasaporte alemán. Es una empresa de estas tecnológicas, startup, a nivel internacional va teniendo mucha presencia. Y lo mismo que la de Brandgiro. Son ideas pues para el pequeño comercio donde puede sacar un pequeño extra que a lo mejor le da para cubrir algo. Bueno, pues que sepa que tiene esta posibilidad de ser ellos mismos un cajero como si fuera un banco. ¿Y cómo has dicho que se llama la empresa? Vía Fintech. Fintech, estupendo. Exacto. Y si quieren más, entran en Decisión Radio, que tienen la entrevista que fue del lunes o el martes. ¿Contigo? Sí. Pues ya lo sabéis, el lunes o el martes entráis en los dos. En Decisión Radio, en iVoox, que también está. Exacto. Y miráis cómo se llama el programa. Área Financiera. Y allí escucháis atentamente la entrevista de Sergio Valverde. Y puede ser muy útil. Si hay más empresas de estas, pues las iré trayendo. Ya os digo, no es para aquí invertir porque no cotizan en bolsa, pero para el que está al otro lado... Esto es un servicio social importante, por lo que estás contando, para la gente. Hay mucha gente que se quiere... Voy a montar mi comercio electrónico y puede que tengan un producto interesante, que hagan más o menos venta, incluso dentro de Amazon. Pero a donde ellos quieran llegar... Eso es lo complicado. ¿Por qué? Porque detrás también está que Amazon te pueda copiar. No quiere decir que con ellos no te vayan a copiar, pero ellos saben cómo hacerlo, cómo impulsarte, una serie de cosas que por uno solo es muy complicado. ¿Por qué? Porque al final ellos tienen una cantidad de profesionales que te van a cubrir todo lo que tú no tienes, porque si tú tienes que estar empezando a buscar clientes, etcétera, no vas a llegar. Entonces, y además si te dejan la oportunidad de poder seguir en el proyecto que es tuyo, aunque sea con el nombre de otros, etcétera, yo creo que es interesante. Pero ya te digo, es simplemente como ideas, pues para que la gente entienda que muchas veces esto va un poco relacionado con lo que vamos a hablar ahora, que es muy importante. El método FIRE. FIRE se llama, para lograr la independencia financiera. Sí, es una corriente, alguna vez la hemos hablado aquí, que traducido, las siglas de FIRE es Financial Independence Retire Early. Es decir, jubilarte lo más pronto posible, para que nos entendamos. Entonces, esta filosofía... es una idea maravillosa. Esta filosofía va encaminada un poco a lo que hemos hablado aquí alguna vez, a la gente que tenga un salario un poco alto. ¿Por qué? Porque el objetivo es que, ojo lo que voy a decir, ahorren entre un 50 y un 70% del ingreso, de la nómina. Claro, o tienes un poder adquisitivo un poco elevado para que te permita bajar tus gastos y ahorrar ese 50 o 70, o es complicado. La idea es esa, pero esto se puede extrapolar a otros salarios, solo único que la parte del ahorro la tendrás que reducir, pero se puede hacer. Es decir, lo que intento es que los que me estáis oyendo, aunque yo diga, es que esto está encaminado para los que tienen gran salario, sí y no, lo puedes acomodar a tu situación. Sí. ¿Y por qué hablamos de ello? Porque los periódicos de este país me encantan, siempre sacan artículos hablando de estas cosas, de la independencia financiera, y nos cuentan pues el caso de un muchacho, ¿no? Que es que él cómo consiguió la independencia financiera, claro. Y te da una serie de cuestiones que yo lo que intento es que veáis, que os sirva para motivaros y que entendáis por dónde tenéis que ir haciendo las cosas, que en definitiva es un poco repetir lo mismo, pero siempre desde un ejemplo, pues a veces se entienden mejor las cosas. Lo primero que hizo este chico, que no tenía nada, se quedó sin trabajo y volvió a casa de los padres. Lo que empezó, fijaros, él compraba y vendía dominios de internet. No sé si a día de hoy. Sí, ya no sé si eso no.
llegó a vender autocaravanas. Bueno, la cuestión es que... Él no paraba de vender, exacto, de hacer cosas. Exacto, él llegó a tener 13 fuentes de ingresos. Sí. ¿Eso es fácil? ¿Eso es difícil? No lo sé. Lo que no hay que pensar es que en cada una de ellas vas a estar ganando 1.000, 2.000 o 3.000 euros. No, pero entonces no tienes tantas. No, porque no le puedes dedicar tanto tiempo. Claro, por eso te digo que entonces no tienes tantas, no puede ser. Entonces, ¿él qué hacía? Ahorraba casi el 80% de todos esos ingresos. ¿Por qué? Él lo que te habla es que primero el ahorro no lo tienes que ver como un sacrificio, sino como una oportunidad. Y esto es muy, muy importante. Una cuestión mental. Sí, porque la gente, como siempre hablamos, cuando hablamos de ahorro, empiezan a pensar en el tío Gilito, etcétera, etcétera. Y no es eso, es decir, tú ahora, si quieres, te privas de ciertas cosas durante un tiempo para conseguir al futuro otras, esos objetivos vitales. Entonces, él lo que venía a decir es, yo me fui a vivir a un sitio de alquiler, él no compró alquiler, pero que era pues en una zona, no vamos a decir chunga. No, pero no en primera línea de playa, vamos, o sea, no, que es que... en un alquiler muy, muy barato, en una casa, pues seguramente con una sola habitación. O a lo mejor un cuarto sin ascensor, a lo mejor sin calefacción, como tú dices. O incluso compartido, sí, a saber. Claro, entonces no salía, no hacía ciertas cosas que... No gastaba, en definitiva, no gastaba. Exacto, o gastaba lo mínimo. Entonces, aquí hemos hablado que llevar eso de forma muy estricta tienes que tener la mente muy clara. Y por eso aquí siempre te lo ponen como, te cuentan un poco la vida de él, que se encontró, pues eso, que no tenía trabajo, vivió con los padres, un día quería un burrito y no tenía ni siquiera para pagarse unos burritos. Bueno, luego también esto tiene mucha literatura, pero bueno. Claro, por eso te digo que... la cuentas, yo por eso lo cuento así por encima. El relato, vamos a ponerlo para que, oye, que toda esta gente rica haya tenido estas cosas, que les haya pasado estas cosas en la vida, mosquea un poco. Porque yo a todos los que conozco que les ha pasado estas cosas en la vida no se han hecho ricos ninguno. No, pero pues siempre les ha ocurrido una desgracia. Es lo que hemos hablado siempre con estos, estos gurús, ¿no? Que nos van a solucionar las vidas y milagros, porque es que a ellos, como decías antes, han visto a la Virgen. Exacto, lo mismo. Entonces, y luego el último punto, así, el que dice que para llegar a conseguir lo que él consiguió hay que ser constante, que él veía gente que más o menos intentaba hacer lo mismo que él, quizás no ese mismo, no ser tan estricto, y que a los 90 días o a los 30 días, etcétera, pues abandonaban. Y eso es una realidad que yo también os lo he dicho desde aquí cuando la planificación financiera. La gente se motiva mucho, pero esto es una cuestión de hábitos y que tiene que ser todos los meses. Por eso hay que ponerse objetivos que sean reales. La semana pasada hablábamos de ese caso particular de unos clientes míos que de repente cuando les dije que podían doblar el ahorro, claro, se les puso los ojos, se les ilumina, etcétera, y les tuve que frenar ahí un poquito en el hecho de decir, a ver, para conseguir esto, el sacrificio para obtener la recompensa es muy grande. No lo vais a conseguir si os ponéis en este plan porque vais a sentir que no vais a vivir. Hay que plantear un objetivo más mediano o bajo y una vez que os vais acostumbrando a esos niveles, a esos hábitos, luego le vamos metiendo un poquito más. Es como ir al gimnasio. No podemos pretender ya el primer día empezar como si lleváramos 5 meses, no. Vamos a empezar poquito a poco y vamos subiendo y aumentando. ¿Para qué? Para ir consiguiendo los objetivos. Pues muy bien, mi querido Sergio. Vamos poniendo a Frank Sinatra porque vamos a despedir a Sergio Valverde. Te recuerdo que le puedes encontrar en su página web, sergiovalverdegroup.com, y que ahí le puedes llamar y le puedes consultar y él te va a aconsejar y le puedes ir a ver y le puedes escuchar cada mañana en el área financiera aquí en Decisión Radio. Te espero el próximo miércoles. Exacto. Nos vamos acercando a Semana Santa. Sí. Vas de nazareno tú, ¿no? No Tienes toda la pinta. No. Un besito grande, Sergio. A ti.